Bueno, seguimos compartiendo esta mañana dando ya la bienvenida a Agustín Monteverde, economista. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Un placer. Buen día, ¿cómo estás, Manuel? Bueno, muy bien, gracias por tu tiempo, Agustín. Te propongo hoy empecemos distinto a como hemos hecho en otras ocasiones. Después me justificás luego tu respuesta, pero te pregunto primero para arrancar, teniendo en cuenta este contexto con la inercia que venimos, si supongamos, ¿no? Después de las elecciones, cambio de gobierno. La persona que estuviera al frente del Ejecutivo o del Ministerio de Economía hiciera todas las cosas bien o lo mejor posible. Tenemos que esperar igualmente qué tiempo de resolución de la macro, es decir, no va a ser automática la mejora, ¿no es cierto?, de los principales indicadores. En el mejor de los casos, coincidís con algunos diagnósticos que advierten que el 2024, en el mejor de los casos, va a ser igual que el 2023. No, igual el 2023 de ninguna manera. Creo que eh, si bien en el mejor de los casos se podrán empezar a atacar de raíz desde el primer día los problemas diversos y gravísimos que afectan a la economía argentina, eh, sí, desde ya tenemos que tener en cuenta que va a haber 2, 3 meses donde se van a ver más, en todo caso, medidas que el efecto de las medidas. Eh, Creo que de todas formas el cambio de aire va a ser progresivo y bastante rápido en ese caso. De cualquier manera, de acuerdo a cómo se den las cosas, y por eso es tan importante lo que voy a señalar, eh, es muy distinta la situación si este rosario de bombas atómicas que nos está dejando el señor Massa estallan antes, no digo de las elecciones, sino de la entrega del poder, o si lograse, creo que es muy difícil, pero bueno, uno no lo puede eliminar como probabilidad, de que medianamente lleguen sin estallar, sí con una situación, por supuesto, en claro deterioro. El deterioro es inevitable. Semana a semana vamos a estar cada vez peor de aquí a la entrega del poder. Eso creo que no es novedad para nadie. Eh, el hecho es si el estallido se produce antes de la entrega del poder o no. Porque en caso que no haya sido así, la próxima administración va a cargar con la explosión en la cara. ¿Mm? Esto no es ninguna novedad, sea quien sea, ¿no? el que gane. Eh, Uno puede esperar, sobre todo en algún caso, que las medidas comiencen desde el primer día y en un sentido eh, bastante determinante. En otro caso podrá ser mmm, más paulatino y eso también a mí me deja algunas dudas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que 2024 en lo global va a ser un año, a mi juicio, con sufrimientos, sobre todo en el comienzo, pero mucho más positivo que 2023. Además, muchos son los motivos. Ya de por sí no vamos a enfrentar la seca que tuvimos este año, Dios mediante. Pero más allá de eso, esto no es lo que me da más esperanza, sino que realmente el clima de inversión, el clima de negocio, creo que va a ser muy, muy distinto para mejor. Agustín, siguiendo tu retórica, tu metáfora, hablas de esta explosión inexorable para el que Sí, asuma el 10 de absolutamente. diciembre. ¿Esto quiere decir que no va a haber margen para desactivar esa bomba? ¿Y de qué se trata, bajando a los números a la práctica, la explosión en sí? No, lo más que puedes hacer es hacer una explosión, si querés, más que controlada, eh, poner
tratar de poner las cosas más a resguardo, pero no hay mucho más para hacer. Hay cosas que son inevitables. Hay una devaluación que se hizo que todavía nos falta por ver, porque está tapada bajo la ficción que le sigue dando. Tenés a un Banco Central que ha estado dispuesto a destruir el poco patrimonio que tiene en bonos del Tesoro, a malvenderlos con tal de operar a la baja, de desinflar el tipo de cambio, los tipos de cambio financieros. Entonces, ahí hay una fantasía que se va a caer. Y esto significa que hay devaluación que ya ocurrió, que ya nos provocaron, que ya nos propinaron este gobierno, pero que todavía no resta verse. Para el sector para el cual estoy hablando en este momento, ¿no? Para el cual ustedes representan, creo que en toda circunstancia las noticias son positivas en el sentido de que más allá de que prácticamente cualquiera sea el gobierno, el tema de retenciones va a ser manejado diferente. Creo que la novedad importante es el marchar además hacia un tipo de cambio realista. Este es el punto. Ese solo hecho marca un cambio de tónica notable, ¿no? Agustín, mencionabas al pasar esta palabra, ¿no? Banco Central, este título. Contanos un poco qué hay adentro o qué falta, ¿no? ¿Cuál es el rojo? Vos siempre tenés dato muy certero y sos muy responsable, ¿no? Al hablar de estos temas que son sumamente A ver, sensibles. ¿Cómo están hoy las reservas netas del Central? sí, claro. A ver, el Fondo Monetario difundió el tema de las reservas netas líquidas, el rojo. Me llamó la atención porque es un tema que nosotros manejamos, pero francamente no creo que sea el número crítico para el cual reparar, porque eso habla en todo caso de la situación del Banco Central en una situación de emergencia de un momento a otro. El número más importante es el de reservas netas propias, sean líquidas o no. Y ese número está, digamos, en 8.500 millones de dólares, en rojo. Obviamente el Banco Central está en una situación por demás delicada, pero eso no significa, y acá me enfrento con los tantos que firmaron una solicitada ayer, que me llamó la atención ver tantos colegas que estuvieron dispuestos a firmar una solicitada. Noté que no me llamaron a mí para firmarla, pero también noté que no han firmado ninguna solicitada mientras se vaciaba el Banco Central. Yo en el año 2010 publiqué una columna en el diario La Nación y también la publiqué en diarios de negocios, hablando del vaciamiento del Banco Central, porque había comenzado ya en esa época, comenzó por el año 2007 más o menos el vaciamiento del Banco Central. En todo ese tiempo yo incluso llegué a proponerle a colegas míos firmar una solicitada, advirtiendo de lo que se estaba haciendo. Bueno, en ese momento llegó a haber alguno que le interesó, pero después quedó en la nada. Ahora, qué curioso, salieron a firmar 170 personas, algunas son desconocidas, pero sí hay otros que son colegas conocidos, para firmar de que no se puede llevar a cabo la dolarización. Hemos llegado a tal nivel de partidismo, a tal nivel de sectarismo en la profesión, que salen a firmar esto. La verdad me provocó una gran decepción en lo profesional verlos. Muchos de ellos son amigos míos, pero no, con más razón, más decepción todavía. Ahora, vuelvo al tema que estábamos hablando.
francamente, lo que hablaba del Banco Central no impide llevar a cabo un proyecto, en ese caso, de dolarización u otro, porque lo que también hay que tener en cuenta es que esta es la situación del Banco Central con esta tónica de la economía, con estos niveles de tipo de cambio. Reitero que este tipo de cambio es de fantasía. Llevado esto al tipo de cambio real y con otra tónica de la economía, ¿es posible? Me preguntan, llevar a cabo en una dolarización. Yo creo que sí, que es posible. Ahora, eso podrá ser la elección de una conducción o la de otra podrá ser una distinta. Creo que hay motivos, buenos motivos, por el cual uno de los espacios políticos la está proponiendo la dolarización. El motivo que hay es que no creen en el famoso Banco Central Independiente. ¿Y cómo creer en el Banco Central Independiente si el otro espacio político, el que dice que no es necesario dolarizar y que propone Banco Central Independiente, el futuro ministro de Economía, eventual ministro de Economía, si ganara ese espacio, quiere poner a su íntimo amigo y socio de presidente de ese Banco Central? Perdón, amigo mío, lo conozco desde la infancia, por cierto, al candidato a ser presidente de Banco Central en ese caso. Pero eso no quita que la verdad que tiene poco aroma independiente una decisión de ese tipo. Entonces, volviendo a la cuestión de la solicitada, realmente me provocó una gran decepción ver eso. Agustín Monteverde, un placer, nos quedaríamos horas charlando contigo y escuchándote, muy didáctico y muy concreto, pero tenemos ya que irnos despidiendo. Gracias enormes. Un gusto, Un hasta placer. luego. Abrazo grande. Bueno, con él